Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast en el que examinamos los cambios que está experimentando el mundo laboral y en concreto pues la manera en que las organizaciones gestionan a sus personas. Hoy vamos a hablar de uno de estos temas que se han convertido en trending topics en el último, bueno, diría en los últimos 2 años sobre todo, que es el tema del impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, para esto, nuestro invitado hoy es Guillermo Rodríguez Lorbada. Hola, Guille, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de pasar este ratito con vosotros. Un placer por nuestra parte también. Aquí me acompaña Rafa Díaz al micrófono. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Y bueno, y aquí, Guille. exactamente. Y aquí un servidor, Santi García. Bueno, pues Guille, para los que no lo conozcáis, tiene un título, ¿no? Su trabajo tiene un título un tanto curioso, es el responsable de nuevas formas de trabajo en la compañía Repsol, que la mayor parte de las personas que nos estáis escuchando conocéis. Entonces, en Repsol, liderado por Guille, en los últimos meses han llevado a cabo un experimento muy interesante, precisamente para ver el impacto, ¿no?, de esta nueva tecnología, de una herramienta en concreto, que ahora hablaremos, tanto en la parte más de productividad, eficiencia, la parte de calidad, también la parte de la experiencia de los empleados, ¿no?, que es algo que muchas de las personas que nos estáis escuchando, que os dedicáis a este tema profesionalmente, pues seguro que también os interesa. Entonces, a mí para empezar, me gustaría un poco que nos explicaras esta iniciativa, pero más que la iniciativa, que ya entraremos en ella, pues cómo surge, ¿no?, el proceso previo a la decisión de, oye, pues vamos a hacer un experimento sobre cómo una herramienta concreta de la IA puede tener impacto en estas variables. Pues sin irnos a los años 50, sí que me voy un poquito para atrás. Primero, para que sepáis que desde el año 2019 nosotros venimos trabajando en este concepto de nuevas formas de trabajo, y bajo este concepto han entrado muchos elementos, muchas acciones, muchas herramientas para al final tratar de conseguir lo que nos pedía el plan estratégico, que es transformar la compañía. Y lo que hemos ido es ir adaptando nuestro menú a cada uno de los momentos en los que hemos ido actuando, ¿no? De hecho, uno de los ingredientes principales tiene que ver con lo que llamamos el modelo de trabajo Repsol, que empieza en el 2019 con una parte muy de Digital Workplace, muy de nuevas herramientas digitales, que luego evoluciona hacia una parte híbrida y flexible, donde no requiere poner mucho énfasis en los hábitos y en las capacidades de las personas. Y cuando estábamos, de hecho, en medio de esta etapa del híbrido y flexible, esto era primeros del año 2023, vemos venir la ola de la IA generativa y decidimos incorporarla como el siguiente capítulo. Y de hecho, cuando lo pintamos como un capítulo, al principio incluso mucho más grande que los anteriores. Y lo hicimos de forma intuitiva porque, sabiendo todo lo que cuesta transformar la forma de trabajar de las personas en el día a día con herramientas sencillas, veíamos venir y decíamos, esta ola es mucho más grande. Así que ahí decidimos que teníamos que poner foco. Era primavera del 2023 y tomamos la decisión como compañía de ser early adopters en la adopción de este tipo de tecnologías de inteligencia artificial generativa. Eran momentos en los que no muchas organizaciones a nivel mundial lo estaban haciendo, o muy pocas estábamos pensando en ello, y nosotros ya ahí lo que decidimos es dos cosas. Primero, montar un centro de competencia de IA generativa a nivel global de compañía para dar estructura a esta iniciativa y a otras muchas. Tenemos 11 tracks de trabajo diferentes, y de uno de los primeros tracks que abordamos justo fue del que vamos a hablar hoy. Y lo elegimos conscientemente porque lo que queríamos era explorar cómo una tecnología que pudiera democratizarse muy rápidamente puede impactar en la forma de trabajar de las personas. Y además lo hicimos, yo creo que con mucha humildad, que es lo que nos lleva, yo creo, a esta conversación de hoy, ¿no? Teníamos todo preguntas y probablemente ninguna respuesta. Ninguna. Y sabíamos que teníamos que aprender. Así que lo que hicimos fue rodearnos de nuestros partners, rodearnos de un buen equipo interno y decidir que teníamos que aprender. Y con esta máxima pusimos esto en marcha con la visión de que la inteligencia artificial generativa va a transformar la manera en que trabajamos.
Esta era la visión inicial. Hoy estamos viendo que ya está transformando la manera en la que las personas trabajan en las organizaciones, la manera en la que las personas aprenden, la manera en la que las personas se relacionan, y todo esto es muy relevante y creo que como compañías tenemos la responsabilidad de impulsarlo y adoptarlo para llevar a nuestras organizaciones a un siguiente nivel en el que pronto estaremos y que es necesario recorrer ese camino. Muy bien. Si te parece, entramos en el tema ya del experimento, ¿no? Concreto. ¿Cómo, eh, cómo lo diseñáis? Pues mira, cuando empezamos a hablar de esto, hablamos de 3 principios de diseño que para nosotros eran fundamentales. Uno tenía que ver con, mira, vamos a empezar a implementar Copilot M365, una herramienta de IA generativa muy pegada al día a día de las personas, integrada en las herramientas ofimáticas que ya usamos en el día a día la mayor parte de las personas de la organización que trabajamos en el ámbito del conocimiento, ¿no? Y entonces decimos, primero, tiene que ser una experiencia muy guau. Es decir, tenemos que ser capaces de trasladar a las personas que participen que están usando las tecnologías del futuro en el presente. Y es que en aquel momento era muy así, porque éramos early adopters y éramos una decena de empresas a nivel mundial las que estábamos empezando a hacer las primeras pruebas en la primera parte del verano de 2023. Con lo cual, primer principio de diseño, que fue una experiencia muy guau. Segundo, que hubiera una gestión del cambio muy consistente y muy constante. Por eso que os decía antes de que, como ya habíamos vivido anteriores capítulos y en anteriores capítulos habíamos evidenciado lo difícil que es cambiar la manera de trabajar, veíamos que este iba a requerir de un esfuerzo extra. Y tercero, y esto nos lleva a la parte de experimento, nos planteamos que tiene que ser una investigación rigurosa. Ujú. Por 2 motivos. Primero, porque nosotros necesitábamos tener datos para tomar decisiones a futuro. Y no hay cuando empezamos no había datos en el mercado, no había datos en la academia sobre esto, no podíamos preguntar a nadie, éramos de los primeros que estábamos empezando a probarlo. Y segundo, porque como comprendíamos que esta tecnología, como os decía antes, tiene la vocación de democratizarse, de comoditizarse, ¿no? Al final va a ser un commodity que todo el mundo tenga en muy poco tiempo, lo que dijimos es, si esto lo conseguimos transformar en un paper que podamos publicar, el valor para nosotros se multiplica, porque al compartirlo con la sociedad, al compartirlo con nuestro entorno, vamos a ayudar a que esto vaya más rápido. Y si va más rápido el conjunto, iremos más rápido cada uno de nosotros por separado. Así que esa es la ambición inicial de poder tener una investigación rigurosa en un proceso de este tipo que no suele ser habitual y la suerte, ¿no?, que tenemos es que además nuestro paper recientemente ha sido publicado en MIT Technology Review y cuando lo presentábamos, ¿no?, el propio MIT Technology Review ponía encima de la mesa que era el primer paper a nivel mundial que había estudiado el impacto que tienen el uso de tecnologías de IA generativa como Copilot M365 en el día a día de las personas. Y Guille, antes de entrar en los resultados, que yo creo que es una parte importante, ¿no?, de este experimento, yo creo que también puede ser interesante saber, o sea, qué debates surgieron, ¿no? ¿Qué empezasteis a plantearos a la hora de diseñar el propio experimento? La metodología. Claro, la metodología. O sea, qué cosas, claro, y sobre todo cuando vas a abordar una cosa que no sabes muy bien cómo va a reaccionar, porque eres un pionero en este sentido, ¿no, Guille? Entonces, esos momentos cero de, vale, tenemos que hacer este experimento, ¿por dónde empezamos? ¿Qué fue? ¿Qué debates os surgieron? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que aquí pusimos en juego pues todo el conocimiento desde el punto de vista de la investigación que se puede poner encima de la mesa y queríamos que fuera un experimento riguroso y para eso dijimos, tiene que ser un experimento que tenga un grupo que va a usar la tecnología y un grupo que no la va a usar para que podamos comparar. Y para que podamos comparar aislando variables y que tengamos claro que lo que medimos tiene el impacto de lo que queremos que tenga el impacto y estamos quitando del medio lo demás. Segundo, teníamos que ser capaces de medir antes, durante y después, con lo cual teníamos que empezar a recolectar datos antes incluso de arrancar el piloto para luego poder tener la medida de la evolución. Tercero, teníamos que tener claro que las personas que entraran tanto en el grupo que iba a usar la herramienta como en el grupo de control tenían que representar a la compañía, porque en nuestro caso
no vale con tener un estudio generalista, tenía que representar a Repsol como compañía, de tal forma que estuvieran distribuidos por dirección general, por el grupo de familia de puesto, que es muy importante a nivel de qué tareas hacen las personas en el día a día, a nivel de categoría profesional, a nivel de sexo, de edad, etcétera, etcétera, para tenerlo tal y como es la compañía, pero en pequeñito en estas 300 personas, ¿no? Y luego la siguiente duda que nos entra es, bueno, y todo esto ahora, a nivel metodológico, ¿cómo hacemos para llenar esas 300 plazas, ¿no? Y entonces aquí lo que decidimos es ir a aquellas personas en las que el impacto a priori se entiende que puede ser mayor o hay mayor probabilidad de que sea mayor. ¿Cómo? Seleccionando a las personas que mayor uso de las herramientas de M365 ya están haciendo. Como Copilot M365 es uso de esas herramientas, si vamos al colectivo de personas que más usan las herramientas, hay más probabilidad de que le puedan sacar más partido. ¿Vale? Este es un punto interesante porque este fue uno de los puntos polémicos de cómo empezar y además condiciona parte de los resultados y de lo que luego somos capaces de aprender. Porque haces una investigación sobre un colectivo que no representa en el sentido del uso a todos y lo que tenemos que tener son factores de corrección que nos permitan luego tener conclusiones generales y no solo particulares de este colectivo. ¿Vale? Así que esa fue la forma de diseñarlo y hay algo singular en todo esto y es que además de tener focus group, además de tener entrevistas, además de tener encuestas que tuvimos para tener la percepción y la parte cualitativa trabajada, desde el primer momento pusimos en marcha lo que llamamos experimentos, que son ejercicios en los que podíamos medir cuantitativamente tiempos, en los que podíamos medir objetivamente la calidad de entregables. Y esto es fundamental porque a la hora después de tener resultados, no es lo mismo un resultado de percepción de ahorro, que dista mucho de un resultado de ahorro real porque hemos medido con un cronómetro en una sala. Y estos experimentos, al final lo que trataban, hicimos 7 tipos de experimentos distintos que cubrían distintos tipos de actividades que las personas hacen en su día a día. Por ejemplo, uno muy típico es el de la valoración de proveedores para una RFP, un proceso de compras, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue en ese experimento pautar unas documentación de entrada que todos tenían como trabajo, después 3 entregables consecutivos, que son los 3 entregables reales, que si eso hubiera sido un proceso de compras, tendríamos que haber hecho, y poníamos a las personas en una misma sala, unas personas con Copilot, otras personas sin Copilot M365, y se ponían a hacer esa simulación. ¿Vale? Simulábamos el entorno real, con documentación real, con casos completamente reales, para que se acercara lo máximo posible a lo que es el día a día. Así diseñamos los experimentos, así los pusimos en práctica. En torno a la eficiencia está claro que medimos el tiempo con un cronómetro, que es la primera de las dimensiones, ¿no? La eficiencia. En la segunda dimensión tiene que ver con la calidad, y aquí lo que hicimos fue diseñar una rúbrica con factores o criterios observables. Es decir, que si lo mido yo, lo mide Rafa, lo mide Santi, vamos a llegar a una puntuación la misma, casi seguro. Para que os imaginéis esto, teníamos 25 criterios observables de los entregables. Criterios, imagínate, a nivel de calidad ortográfica, ¿no? El criterio objetivo es, si tiene entre 0 y 5 erratas ortográficas, tiene tal puntuación. De 5 a 10, tal otra. De tal forma que al final éramos capaces de objetivizar esa calidad en algo medible, tangible, que podíamos comparar. Y luego, en torno a la experiencia, aquí lo hicimos con distintas medidas, principalmente de NPS, pero también monitorizando con el focus group, entrevistas y encuestas, cómo las personas se iban sintiendo a lo largo de todo el piloto, ¿no? A lo largo de toda esta ejecución y además cómo los resultados, ¿no? Viendo que las emociones evolucionaban adecuadamente. Fantástico, pues si te parece, repasemos, si quieres, una por una estas dimensiones, ¿no? que habéis analizado. Yo creo que quizá la primera y la que más llama la atención en general de la gente es el impacto en productividad, ¿no? Es decir, o sea, ¿cuánto tiempo te ahorras cuando utilizas estas herramientas en tu trabajo? ¿Qué conclusiones? Pensaba que me ibas a decir, esta como es la más interesante la dejamos para el final. No. Nosotros no. Sí. Empecemos por lo que... Primero por la chicha, que luego las otras también son interesantes, ¿eh? Me parece muy bien. Pues habéis dicho muy bien el concepto de ahorrar, porque esto va de una medida de ahorro de tiempo. Y lo que hemos medido es que las personas pueden ahorrar en promedio 121 minutos a la semana.
Que son 2 horitas, no está mal. Que son 2 horitas, y además que cuando decimos ahorrar, y es que es muy importante, porque es que esto no es productividad 100%, no eres 121 minutos más productivo. Claro. Ahorras 121 minutos que se distribuyen entre 3 cosas. Productividad, por supuesto. Segundo, networking. Y tercero, salud y bienestar. Con lo cual, la buena noticia es que este ahorro no solo impacta en productividad, sino que impacta también en esta parte de networking tan importante en el día a día de las organizaciones y en la salud y bienestar de las personas. Así que nos encontramos en el camino algo muy, muy relevante. 121 minutos, os decía, en promedio. Porque una cosa que hemos aprendido es que la cantidad de tiempo ahorrado tiene una dispersión altísima. Tenemos colectivos por grupos de familias de puestos que son capaces de ahorrar incluso hasta 280 minutos a la semana frente a otros que no llegan a ahorrar ni siquiera 15 minutos. ¿Por qué ocurre esto? Pues por motivos muy dispares que hemos estudiado y que están detallados en el paper, y que solo para que vuestros oyentes tengan una pequeña muestra, pues nos parecieron contraintuitivos al principio. Y encontramos, yo que sé, que personas de asuntos legales tenían ahorros declarados mínimos, eso, en torno a menos de media hora a la semana, y decíamos, ¿pero cómo puede ser? Y cuando fuimos a preguntar en el focus group, entendimos. Y ellos necesitaban consistencia y precisión. Consistencia en el tiempo y consistencia entre distintas personas. Es decir, yo no puedo preguntarle hoy una cosa a la inteligencia artificial generativa que me diga una cosa y mañana me diga otra. No puede ser. Claro, y no puede ser que yo le pregunte una cosa, me diga una, y a ti que le preguntes a ti te diga otra. Tampoco. Claro. Para alguien del mundo legal tiene que ser consistente y además tiene que ser preciso. Y decían, joder, es que no te puede cambiar un debe por un puede, porque un debe por un puede a mí me hace la diferencia en una sentencia. Entonces, aquí aprendimos que estas herramientas generalistas tienen un tipo de colectivos en la parte más técnica, en la parte de I+D, en esos colectivos en los que el ahorro es mucho mayor. No, tremendamente interesante. Y aparte de lo que son digamos, el efecto de los diferentes trabajos, ¿no? Personas con diferentes trabajos, pues pueden sacarle distinto partido. ¿Había alguna otra variable, quizás más de índole personal, que veis que podía influir en estas diferencias? Pues una cosa que estudiamos con mucho detalle, porque veíamos que no había diferencias significativas y también nos parecía que era curioso, y en el fondo no lo ha habido. No hemos encontrado diferencias por edad, por ejemplo, que suele ser la primera pregunta que nos hacen, y por edad, y digo, por edad no hay diferencia. O sea, tanto el ahorro como el valor percibido, no hay diferencia entre grupos de edad. Lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Porque yo creo que echa por tierra un sesgo con el que tratamos cualquier nueva tecnología, que pensamos que va a ser más y mejor adoptada por las generaciones más jóvenes, y en este caso hemos visto que tanto la adopción como el valor no tiene diferencias por edad. Interesante. ¿Y algún punto, o sea, aparte de la edad, algo que esperabais y que no encontrasteis? Por ejemplo, que tú dijeses, ostras, pues habíamos pensado que igual tenía un impacto aquí y al final no encontramos nada relacionado con esto. No sé si había alguna hipótesis que teníais que al final no surgió, aparte que como esta de edad, porque me ha sonado a eso, ¿no? A una hipótesis que se podía haber hecho a priori que luego no se observó. ¿Había algún factor más que en este sentido que por colectivos, yo creo que el que más nos sorprendió es el primero que os comentaba, de ese que nos parecía muy contraintuitivo en cuanto a los perfiles de puesto. Eso es lo que más nos sorprendió y en lo que más energía pusimos en entender qué pasaba detrás. Porque por el resto de variables sociodemográficas o incluso de compañía no hemos visto diferencia. Es decir, no hay diferencias significativas por la dirección general o el tipo de negocio que hay, no las había. No lo sabía. Tampoco ahí no las esperábamos, pero ahí no las hubo. A nivel de categoría profesional sí que hemos visto algunas pequeñas diferencias, no tan agrupadas y no con tanta dispersión como hemos visto antes por grupos de familia. Y aquí, pues básicamente lo que hemos visto es que frente a unos 85 minutos de ahorro de una persona con un rol directivo, que es equivalente a de un líder o así, una persona en un trabajo de profesional senior está pues en una horquilla entre 100 y 126. Entonces ahí sí hay cierta dispersión, pero como veis no es muy alta. No.
Perfecto. Bueno, era Lo que es, curiosidad lo en que- este sentido, ¿no? Digo, igual, claro, vosotros habéis pensado mucho en esto, ¿no? O sea, más probablemente que muchas compañías, sobre todo yo creo que en este salto de ser pioneros, ¿no? O sea, que realmente... Y en cuanto a la calidad, ¿qué es lo que más os llamó la atención en los resultados? lo primero que sí que vimos que había un aumento de calidad en los entregables de un 16%. Vale. Y esto era en sí mismo ya un dato muy relevante y un resultado muy importante, porque no se trata solo de ir más rápido, sino de ir rápido y bien. Claro. Claro. Y no queríamos descuidarlo y por eso para nosotros era un eje de medida durante todo el experimento. Aquí, ¿qué nos sorprendió? Varias cosas. Primero, ¿en qué aspectos de esa rúbrica de evaluación de la calidad aumentaba más la calidad? Y fijaos, donde aumenta más es en la originalidad, en el pensamiento analítico y en el diseño. Y por contra, donde menos estarían, por ejemplo, la redacción o la comunicación de ideas. También aumenta, pero no tanto. Y esto a priori también es algo que lo ves y te sorprende. Sí, Porque, sí, sí. y Resulta fijaos, contraintuitivo de cierta También. manera, ¿no? Dices, hombre, pues lo que mejorará más será aquello que parece más mecánico, más ¿no? justo, pues esa era la primera intuición y era una intuición sin duda sesgada cuando vimos luego los resultados y profundizamos en el tema. Porque fijaros que cuando estamos midiendo la calidad ya no estamos midiendo la calidad de la máquina, de la inteligencia artificial generativa, no estamos midiendo la calidad de la persona. Estamos midiendo la calidad de la persona aumentada, de la persona con una nueva herramienta. Con lo cual, ya no es solo en lo que es mejor la máquina, sino en lo que se convierte mejor esta dupla. Y claro, lo que nos decían las personas, pues no lo sé, digo, es que nos decían, es que la IA generativa al final ahí sí que me ayuda a ser más original. Por sí sola no. Pero Claro, cuando yo la manejo, cuando yo soy el piloto y claro, me da opciones, entonces claro. yo soy capaz de multiplicar mis capacidades. Y esto para nosotros fue un descubrimiento total, porque como dices, partíamos de ese sesgo inicial incorrecto de que podía ser más útil o aumentar más la calidad donde la máquina es mejor. Y afortunadamente no ha sido así. Así que ese es uno de los resultados muy, muy relevantes. No, Y para, luego, perdona, ¿sí? Dean. En relación con esto que dices, me parece interesante porque, o sea, puede ser un efecto, o sea, pensando un poco en estudios que hemos leído sobre el tema, ¿no? Y Ujú. que van en la dirección de esa hipótesis primaria, eh, que igual tiene algo que ver que sean realmente un grupo muy aplicado entre profesionales de una misma organización. O sea que probablemente ese estándar igual de redacción, etcétera, ya está a ese nivel, ¿no? Y donde hay esa diferenciación la podemos ver. Porque al final están trabajando sobre sus propios trabajos, si lo he entendido bien en la Así práctica. es. Que no es lo Así es, mismo sí, que sí. enfrentarte a un trabajo nuevo, sino que al final toda esta gente en su rutina, entonces ese plus se lo da en cosas que realmente tienen valor, ¿no? Al final, para la Que le aportan compañía. valor, sí, sí, y que lo perciben, efectivamente. Perdona, y que te he interrumpido aquí, que me da otra No, cosa no, que no, querías decir. es una conversación casi entre amigos. Lo que falta es que tuviéramos el café encima de la mesa para que fuera del todo. Sí, sí, Pues sí. os iba a compartir también que a nivel de calidad, donde sí percibimos que había diferencia era en función de la herramienta en la que se usaba. Vale. Ujú. Y en casi todas las herramientas donde Copilot M365 se usaba, la calidad subía, menos en una en la que la calidad incluso decrecía. Y esto es muy... Sí, además, con total transparencia. Era en Excel Vale. y teniendo en consideración que en ese momento Copilot M365 en Excel estaba en preview. Es decir, no era Claro. todavía un producto Ujú. y entonces además estaba limitado solamente al idioma inglés. Tenía muchas limitaciones alrededor y aquí medimos que las personas que lo intentaron en aquel momento no les sacaron provecho, todo lo contrario, les ralentizó en tiempos y les generó resultados de menos calidad porque se hicieron cosas mal hechas. Así que Ujú. eso es interesante. Y No, luego, por no. último, tenemos el tema de la sobreconfianza, que yo siempre meto aquí cuando Sí. hablamos de calidad.
que este es un tema... Es muy interesante, sí, cuéntanos. Es un tema que yo creo que tenemos que prestar mucha atención como personas y como sociedad con esta tecnología, y que aquí nos saltó. Y es que en el 100% de los experimentos que hicimos vimos que la gente al final acaba copiando y pegando lo que te saca la IA generativa y punto. Copiar y pegar. Lo sabemos porque metimos testigos en algunas de las cosas para forzar a que ocurriera, y luego, claro, íbamos en esa rúbrica de evaluación, íbamos encontrando aquellos que habían mordido el anzuelo, ¿no? Y esto nos preocupó muchísimo porque lo que vimos es que al principio las personas tienen un nivel de confianza cero en la inteligencia artificial cuando empiezan y están en cero, y de repente, que en un efecto binario, pasan a confiar al 100% sin ningún tipo de problema. No sabemos qué pasa entre medias en nuestra cabeza como personas, pero pasamos de desconfiar al máximo a confiar al máximo. Y nos saltó la alarma de no podemos permitirnos como organización, como personas, como sociedad, creernos lo que una inteligencia artificial generativa, que al final es un sistema estocástico que te responde cosas que tienen sentido, pero que están generadas en base a estadística de unos modelos vectoriales detrás, no podemos creernos esto por defecto. Tenemos que hacer conscientes a las personas del impacto que tiene el asumir una cosa que te da una inteligencia artificial. Y tenemos que hacerles conscientes de que los responsables somos nosotros, ¿no? Yo decía, joder, esto como envías una presentación al comité ejecutivo, tiene una errata brutal o un error brutal, te preguntan y dicen, no, es que fue Copilot. No, fue Copilot, no. Fuiste tú con nombre y apellidos, que usaste una herramienta y, permitidme decirlo así cariñosamente, pero se mal usó la herramienta. Claro. Teniendo un resultado que era erróneo. Aquí estamos poniendo ahora mucho foco en la parte de la gestión de cambio, porque queremos hacer partícipe y corresponsables a las personas, porque esto pasa con Copilot M365, pero te pasa con ChatGPT en tu día a día, te pasa con todo. Y como vivimos a tanta velocidad, la comodidad de poder tener un resultado en segundos que aparentemente es bueno, es tan alta esa tentación que podemos caer en el error de hacer ese copy-paste y tener esta sobreconfianza en algo que no deberíamos tener. Sí, porque además los resultados que te ofrecen estas herramientas, pues en general están muy bien argumentados, pues, o sea, formalmente muy bien argumentados, ¿no? Parece que todo es muy sólido y claro, es muy fácil, ¿no? Sobre todo cuando estamos, y yo creo que esto pasa mucho en muchas organizaciones y sobre todo pasa mucho hoy en día, ¿no? Cuando estamos en este entorno tan convulso, todo cambiando, siempre con prisas, haciendo. Hacemos, pero a veces pensamos menos de lo que deberíamos, ¿no? Y aquí, ante este tipo de herramientas que, joder, la verdad es que nos pueden salvar la vida, nos pueden ayudar muchísimo, está clarísimo que ofrecen muchas oportunidades, pero también tienen riesgos importantes, ¿no? O sea, aquí lo que dices tú, ¿no? La gestión del cambio es crítica. Si quieres, cuéntanos un poco cómo estáis enfocando este tema, porque yo creo que es fundamental y en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que se están dando herramientas, sí, con un poquito de formación y tal, pero gestión del cambio real, pues no hay tanta, ¿no? ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros en este campo? Pues mira, primero, mucha capacitación. Mucha. Hemos aprendido en la primera fase que la capacitación, la cantidad de capacitación que uno recibe correlaciona con el nivel de adopción. Es decir, cuanto más aprendes, más eres capaz de adoptar la herramienta. Claro. Que parece muy obvio, lo tenemos medido como una correlación directa fuerte. Y luego la segunda correlación que tenemos es que cuanto más se usa, más tiempo se ahorra, que puede parecer otra obviedad. Sin embargo, veis que en esta cadena de correlaciones al final todo empieza por tener la posibilidad de capacitarte. Por eso ahora lo hemos multiplicado. Ya no son unas cuantas capacitaciones, son unas capacitaciones muy bien medidas que ofrecemos a todos los participantes y que además las hemos hecho obligatorias para los participantes. La buena noticia es que aún siendo obligatorias aún así, el nivel de NPS que estamos consiguiendo está en torno a un 95%. Es decir, que es altísimo. Y para nosotros eso es fundamental. Además de la capacitación, lo que pusimos en marcha fue unas líneas de apoyo a las personas. Vale. Y teníamos al principio unos corners periódicos diarios que dijimos, bueno, vamos a los diarios, pero no va a funcionar.
pues sí funcionó, nos equivocamos y de hecho teníamos un nivel de asistencia diario que era descomunal, porque las personas venían con inquietudes, otros venían hoy a escuchar, pero mañana a preguntar y llenábamos los corners permanentemente de esta primera fase y ahora de hecho los hemos incrementado. Además de esto, teníamos una parte de comunidad digital y en esta comunidad digital, en este entorno virtual asíncrono, hemos conseguido que en un grupo con 300 personas haya más actividad que en los mejores momentos de grupos de 3.000 personas, por ejemplo. Es decir, ha sido la comunidad más activa de toda la compañía de largo, con una diferencia altísima con la siguiente comunidad, porque el interés generado ha sido muy alto y segundo, porque las respuestas que dábamos, claro, eran a preguntas concretas, respuestas concretas, las personas acaban sabiendo que sí, que no se puede hacer y eso ayuda mucho. En tercer lugar, la parte de comunicación creo que ha sido clave y aquí nos hemos desmarcado de una comunicación más tradicional y hemos pasado a una comunicación súper cercana. Súper cercana, que no parece una comunicación corporativa, sino que parece la comunicación de tu compañero del lado o la que te haría un familiar, tu madre, tu padre, tu hijo. Hemos tratado de llevar esa comunicación a un nivel de cercanía máximo y de transparencia absoluta, porque con una herramienta que estaba en ese momento en preview sin ser un producto ni siquiera vendido por Microsoft. En ese momento no nos podíamos permitir no ser absolutamente claros. Y claros es, pues mira, se ha caído, va a estar 2 días sin funcionar. O no, esto es que no lo hace bien, no podemos usarlo para esto. Este tipo de respuestas con tanta empatía y con tanta transparencia han ayudado mucho a que las personas se enganchen. Y luego, para que todo esto se uniera, hemos puesto en marcha sesiones de buenas prácticas, hemos puesto en marcha sesiones de compartición de casos de uso, hemos puesto en marcha una gamificación que ha ayudado a que las personas un poco menos enganchadas tuvieran alicientes para participar, una gamificación muy data-driven, o sea, basada en criterio y en las 3 cosas que queríamos promover, que era más adopción, participación en las encuestas y colaboración en la comunidad. Y con una cosa muy sencilla, muy minimalista, hemos conseguido enganchar a muchas personas. Y luego, por último, algo que ahora hemos escalado y que empezamos probando en el piloto, es algo que llamamos Fast Track. Y tiene que ver con una de las conclusiones principales de la investigación a la que luego llegaremos, y es que las personas necesitamos que nos ayuden a desaprender y a reinventar nuestro trabajo. Y eso no lo hacemos en nuestro día a día, porque bueno, ya tenemos bastante con sobrevivir un día a día de reuniones, como para encima decir, no, mira, me voy a plantar y voy a rediseñar cómo hago esta tarea. Es utópico pensar que va a surgir de manera espontánea. Lo que hemos hecho ha sido montar unos pequeños procesos, que es como una mini consultoría aplicada a un grupo de personas muy concreto, a un colectivo de un perfil de puesto concreto. Levantamos cuáles son sus tareas, procesos, les proponemos cómo rediseñarlos con Copilot M365 y luego a partir de ahí medimos y construimos. Y este Fast Track al final lo que ayuda es a un colectivo concreto en su día a día, con lo cual multiplica su adopción. Segundo, ayuda a que ellos le saquen el valor y lo puedan promover, con lo cual encima extiendes ese incremento de adopción a más personas y el valor que se obtiene al final es altísimo. Así que estos Fast Track ahora los estamos escalando y tenemos, de hecho, más peticiones de las que podemos abarcar y estamos... Bueno, el plan de trabajo es todo 2025 a día de hoy ya completo, o sea que con eso os digo todo de la velocidad y la intensidad con la que lo estamos viviendo. Bueno, a lo mejor todo esto tiene que ver, Guille, con los resultados que habéis obtenido en la tercera de las dimensiones que medíais en el experimento, ¿no? Que era la experiencia de los usuarios. ¿Qué encontrasteis ahí en este pues ahí, fíjate, solo con los primeros meses ya el dato que tenemos es que 2 de cada 3 personas no quieren volver a trabajar sin Copilot de M365. Y lo dicen además absolutamente convencidos. Y cuando les preguntamos a estas personas, y les preguntamos luego ya en Focus Group, lo que nos decían es que se ha convertido en el móvil de hoy en día. La diferencia es que en vez de haber pasado 10 años, porque decían, yo para hacerme móvil dependiente tardé 10 años. Los primeros años me daba igual, me lo olvidaba en casa y ni me daba la vuelta, pero ahora es que no me puedo ir del salón a la cocina sin móvil. Que pues ese efecto a nivel de trabajo
ya lo ha tenido esta herramienta. Y no se imaginan, decían, es que no me imagino un día sin Copilot M365. Yo llego mañana y no funciona, y si no sé cómo empezar el día, porque empiezo con Copilot M365. Entonces, Claro. estos son insights muy interesantes de cómo la velocidad a la que evoluciona esta tecnología hace que, comparadas con otras muy cercanas en el tiempo, Sí. pues nos hacen muy, muy dependientes para todo lo bueno que tiene, que nos ayuda, y también para todos los elementos que tenemos que ser capaces de gestionar como retos y desafíos al generar esta dependencia de la tecnología. Claro, y esto tendrá algún tipo de efecto contagio, ¿no? Porque imagino que habría gente, además creo que lo comentabais en el estudio, ¿no? Gente que igual, oye, tengo mucho lío y entonces pues no, ya usaré la herramienta, pero claro, cuando empiezas a escuchar que su compañero pues empieza a encontrar pues, estos beneficios en términos de ahorros de tiempo, en términos de calidad del trabajo, etcétera, imagino que esto de Aquí, repente... fíjate, aquí Corre, y surgen muchísimas, corre como la pólvora. claro. Es que la gente se quiere inscribir. De hecho, ahora tenemos a 1.800 personas en lista de espera. Vale, claro. ¿Vale? O sea, tenemos a 3.000 personas con licencia de Copilot M365, tenemos a toda la compañía, a los 25.000, con Copilot Web securizado también disponible, y a 1.800 más en espera. O sea, que es una auténtica barbaridad. Ese efecto contagio sin duda se produce. Ahora bien, lo que hemos también aprendido en esta parte de experiencia es que hay muchos retos ocultos y desafíos ocultos que, como profesionales de personas y organización de recursos humanos, tenemos que ir trabajando ya. Y ya tenemos tarea. En esta primera fase, muy pronto encontramos el debate de, oye, ¿qué pasa si Rafa, Santi y yo estamos trabajando en el mismo equipo y resulta que Rafa y Santi tienen un Copilot M365 y yo no? Y decía la gente, en ese caso, ¿tendremos objetivos distintos? Digo, claro, porque ellos van a poder hacer más o mejor. Tienen ventaja, ¿no? Claro. Tienen ventaja. Dice, y si no tenemos objetivos distintos, venga, vale, podemos tener el mismo, pero ¿se va a considerar igual su aportación y su logro que el mío? Y la pregunta no es menor, porque en muchas organizaciones esta medición de performance, de resultados, va ligada a variables o a incluso impactos económicos en la remuneración de las personas, con lo cual lo que ponía encima de la mesa es, joder, encima de no tener la herramienta, corro el riesgo de tener una peor valoración. Este fue el primer debate, este fue el primer debate gordo que salió, ¿no? Y es muy relevante porque nos plantea este reto como recursos humanos y a la vez nos ha dado la pista de cómo teníamos que seguir también. Y es que la forma de seguir que hemos tomado cuando hemos decidido escalar de 300 a 3.000 ha sido con la ambición de que todas las personas de la organización que lo necesiten y lo usen, lo tengan. Es decir, esa es nuestra ambición de compañía, eso es lo que nuestro comité ejecutivo nos ha validado. Eso quiere decir que si en nuestro equipo de 3 lo usamos y lo necesitamos, lo tendremos los 3 y evitaremos que se produzcan esas situaciones de partida de diseño. Y luego, como PIO, como personas y organizaciones, tendremos que pensar cómo articularlo para que no genere ningún tipo de rechazo ante estos debates, desafíos y retos que están surgiendo. Oye, y a mí me surge el tema del futuro, ¿no? Ahora, porque claro, nos estás dando unos resultados, un experimento que la verdad son unos resultados que llaman mucho la atención, son muy significativos, pero es verdad que ahora miramos ese experimento y lo primero que nos viene a la cabeza, sí, pero ese experimento se hizo ya con una tecnología hoy obsoleta, ¿no? Probablemente el Copilot que tenéis ahora pues es mucho más potente que el Copilot con el que se hizo el experimento. Y ni que pensar que va a ser cuando el año que viene pues llegue la segunda ola del Copilot y a ver qué pasa ahí, ¿no? Vosotros, ¿cómo lo veis, no? Porque, claro, hablamos de gestión del cambio, pero el cambio es un cambio que no para, ¿no? No es un cambio que ha sucedido, hemos pasado de A a B, no. Hemos pasado de A a B, pero luego a C, a D, a E y todo lo que venga detrás, ¿no? Así es. Incluso cómo defines y rediseñas una tarea, como la capacidad del modelo mejora, la tienes que volver a rediseñar. Claro. Bueno, ¿cómo lo ves, Guille? Perdona que hayamos entrado aquí porque yo creo que esta es una pregunta que me apasiona
y con la que podríamos hacer casi solo un podcast entero dedicado a esto. Voy a hacer lo posible por ser lo Eso más ya quedaremos sintético off the record, y quedamos un día para diseccionarlo. comer. Me parece perfecto. Pues fijaos, lo primero, en efecto estamos ahora ya con una tecnología que está a años luz de la que probamos. Por eso nosotros hemos decidido mantener las líneas de trabajo que teníamos y reforzarlas. Es decir, ya estamos trabajando en una parte 2 de la investigación con 10 veces más personas y con una herramienta mucho más potente. Aquí, valga solamente como pequeño teaser, ya hemos visto que una variable que para nosotros es muy importante, que es el nivel de integración en el día a día, que era una de las que nos inquietaba, porque al final no queremos que esto sea una cosa espontánea, queremos que esto se integre en el día a día de las personas. Eso ha subido en promedio más de 10 puntos y fijaros que el reto se ha multiplicado por 10, con lo cual, primer dato interesante de cómo está evolucionando. Segundo, pensando a nivel de futuro, para mí el futuro no es en 5 ni en 10 años. Y el futuro está aquí cada día un poquito más. Y lo que nos plantea esto es el desafío, y este es un desafío muy relevante, de ser capaces de descubrir o de destapar, de potenciar, de acelerar la curiosidad de las personas. Porque toda esta velocidad, esta capacidad de poder reinventar tu trabajo cada vez que la herramienta mejora, pasa porque las personas sean curiosas en su día a día. Claro. Sacar el máximo provecho de la herramienta pasa por ser curioso y de repente ver, ay, si me han puesto aquí ¿qué será este icono que no sé qué es? Ese principio básico de curiosidad para nosotros es absolutamente fundamental. Y además lo combinamos con otro a la par, que es curiosidad y paciencia a partes iguales, ¿no? Y siempre hablamos de la paciencia en varias dimensiones. Paciencia primero con uno mismo, paciencia con la tecnología y paciencia con los demás. Con lo cual, esto es parte del futuro inmediato ya que estamos viviendo. Ahora bien, ¿cómo va a transformar esto nuestras organizaciones en un siguiente nivel? Pues fijaros, yo pienso que toda esta parte de los asistentes tipo Copilot van a ser un commodity antes de lo que estamos imaginando incluso. De hecho, ya veis, en 2 de cada 3 ya lo es. En nuestro caso, bueno, ahora más de 2 de cada 3 ya es un commodity total, es una necesidad en su día a día. Y sin embargo, esto nos está abriendo solamente el primer trocito. Esto es que ni siquiera es la punta del iceberg. Esto es el oso polar que está subido en el iceberg. Porque lo que hay por debajo es mucho mayor. Y donde vamos las organizaciones a jugarnos de verdad las ventajas competitivas, va a estar en todo lo que hay detrás. Esto nos habilita y nos va a ayudar a que una vez que seamos capaces de adoptar estas tecnologías muy rápido, una vez que seamos capaces de como personas a evolucionar muy rápido nuestro trabajo gracias a ellas, podamos construir la siguiente capa en la que nosotros venimos trabajando ya también desde hace año y medio en este centro de competencia de IA generativa, que es toda la siguiente capa de aplicaciones de negocio basadas en IA generativa que ya no son generalistas, sino que se convierten en especialistas. En esa llevamos trabajando ya ese año y medio. En este momento, para que tengáis la magnitud, tenemos 60 casos de IA generativa en marcha en la compañía, en un funnel en el que ya tenemos 7, de hecho, en este momento en producción. Y tenemos otras 200 iniciativas pendientes de entrar en el funnel, o sea que tenemos materia prima para ello. Aquí es donde vamos a encontrar el siguiente nivel de productividad, el siguiente nivel de impacto en la organización, porque ya nos va a permitir dar un salto cualitativo muy importante. Ya no hablaremos de cosas en torno a 121 minutos, sino que hablaremos de mucho más, porque nos va a ayudar a tareas mucho más complejas por ese nivel de especialidad. Y el siguiente nivel, que es justo en el que estamos ahora trabajando en lo que nos falta de año para dar un siguiente paso en 2025, es en ser capaces de sistematizar cómo tenemos que hacer el despliegue de planes de inteligencia artificial generativa en toda la compañía. Aquí estamos ahora mismo aprendiendo cuál es la mejor o las mejores metodologías para distintos casos. Estamos aprendiendo qué se tiene que tener en cuenta y cuáles son los factores de éxito para que cualquier iniciativa funcione más. Y desde una perspectiva muy top-down, muy desde el punto de vista de visión y estrategia de compañía, estamos empezando a rediseñar no solo el día a día, que esto es Copilot M365, no solo el negocio, que son las aplicaciones, sino también el futuro de la organización en una perspectiva mucho mayor a través de esta sistematización de planes. Con lo cual, creo que el futuro, desde luego, que va a venir muy rápido. La clave va a estar en que nos sepamos organizar bien y que esto no se convierta en ruido.
Claro. Sí, sí. Y caer en que esto se convierta en ruido es fácil si uno se deja llevar por el entorno. Nosotros lo que hemos hecho es, además de las capacitaciones en Copilot M365, herramientas concretas, hemos durante este último cuatrimestre hemos capacitado a todos nuestros directivos, primero, para que entiendan cuáles son los fundamentos de la generativa, para que vean que no es magia, para que vean que esto en el fondo es matemáticas aplicadas con una capacidad de cálculo que nos parece magia a las personas porque nuestro cerebro no es capaz de calcular tantas cosas en tan poco tiempo. Sin embargo, es ciencia, es matemática, es estadística aplicada a gran escala. Les hemos capacitado para que vean las opciones que tienen y que ellos sean los primeros, y esto es un resultado que vimos también en la investigación, que puedan dar ejemplo para habilitar, primero habilitar a que ocurra, y segundo, impulsarlo. Con lo cual, primero, colectivo de directivos, estamos extendiendo ya al resto de líderes de la organización y a la par hemos lanzado también un curso para toda la organización para capacitarles en qué es la IA generativa y en cómo hacer un muy buen uso de ello. Ahí hablamos de técnicas de prompting y de una manera práctica, ¿eh? O sea, hay una IA generativa que te da feedback con nuestro modelo de prompting y te explica cómo hacerlo. A ver las partes de IA responsable que tú tienes que tener en cuenta, pues esto de la sobreconfianza, al uso de los datos correctos, etcétera, etcétera. Todo esto encaminado a eliminar ese ruido y a dar claridad, porque creo que en un momento de tanta velocidad, de tanta cosa nueva cada día, lo que nos corresponde como parte de esa gestión de cambio es dar claridad y es ayudar a las personas a separar lo que es realmente relevante de lo que no lo es. Y esa labor de curación, esa labor de guía, me parece que es fundamental para que vayamos construyendo paso a paso el futuro, que lo vamos a construir con mentalidad early adopter. Y mentalidad early adopter significa que daremos un paso y lo mismo nos confundimos. Y no pasa nada, pues daremos un paso para atrás y lo daremos para otro lado, a ver si ahí acertamos. Y creo que nos toca eso, nos toca mucho de experimentar. Y yo animaría a las organizaciones a que se tomaran en serio también esa parte de medir con rigor. Porque muchas veces experimentamos sin tener en cuenta la importancia de las métricas o de la medición y luego nos quedamos un poco tibios en cuanto a cómo materializarlo. Yo creo que tener buenos datos nos ayudará a todos a impulsarlo y hacerlo mucho, mucho más rápido. Y si me permitís ya para la última parte del futuro, para mí tiene una componente, además de toda esta parte de que he hablado de tecnología, he hablado de metodología, tiene la más importante que es la de las personas. Y en todo este viaje que hemos hecho, lo establecimos al principio y lo establecimos porque tuvimos la intuición de que teníamos que empezar por ahí y son dos cosas. Primero, en nuestra organización, todo ese centro de competencia de IA generativa está liderado, está empujado conjuntamente por la parte de IT y digital, por la parte de CIO-CDO y por personas y organización, que venimos trabajando desde el 2019 de forma conjunta. Y esto para nosotros es fundamental. Sin esto no funcionaría. Y con esta visión integral de qué es lo que tiene que estar pasando, lo que nos dimos cuenta es que detrás de todo esto no tiene que haber una tecnología, no tiene que haber, lo que tiene que haber es un propósito. Propósito de compañía que esté muy claro. El primer nivel de propósito a nosotros nos lo fija el plan estratégico y es nuestra transformación. Y nuestro plan estratégico, el nuevo, el que hemos presentado este año, establece que uno de los habilitadores es precisamente la IA generativa y cuantificamos el impacto que esto tiene que tener de retorno en la organización. Es decir, que tenemos un mandato estratégico para hacerlo. Y en el siguiente nivel, esto se tiene que traducir en algo que las personas entiendan. Por eso, nosotros desde el principio, cuando hablamos de esto, sabemos que esta tecnología ha venido aquí para aumentar la capacidad de las personas, que ha venido para ayudarnos a ser más rápidos, para ayudarnos a ser mejores y que tenemos nosotros como personas que abrazar la tecnología para sacarle el máximo partido en esta combinación persona y IA generativa. Y lo materializamos de una forma muy sencilla, porque siempre decimos que al final toda esta película de la IA generativa, para nosotros en Repsol, tiene que generar, valga la redundancia, dos cosas. Tiene que generar futuro para el talento y talento para el futuro. Y de esta forma es en la que tratamos de mirar cómo hacemos esta gestión del cambio, ¿no? Cómo podemos ayudar a las personas a desarrollarse para ser mejores con IA generativa en el futuro
y cómo podemos generar más oportunidades para más personas en el futuro, creando nuevos modelos de negocio, creando nuevas oportunidades, dedicando el tiempo a lo realmente relevante, pudiendo tener tiempo para pensar y no solamente operar, dejando de tener reuniones back to back una detrás de otra y acabar agotado sin haberte parado a reflexionar sobre el porqué de las cosas. Creo que todo tiene mucho que ver con esta ambición de, pues eso, generar talento para el futuro y futuro para el talento. Pues nos quedamos con esa idea, Guille, es que yo creo que no hay forma mejor de cerrar esta entrevista. Talento por el futuro y futuro para el talento. Y aprovechar esta tecnología y este tiempo que ganamos con esta tecnología, pues para lo que tú decías también, ¿no? Para parar y pensar que falta nos hace. Sí, totalmente. Y que es un tema muy serio y tomárselo con rigor y reflexionando y dando pasos seguros es bueno para todos, como tú bien anunciaste al principio. Pues nada más, Guille. Efectivamente. Gracias por haberte pasado un rato por nuestro podcast y nada, seguimos hablando y seguramente que habrá otra oportunidad para seguir esta evolución que para contar otros todos capítulos, por supuesto. Nos interesa. Pues yo me quedo muchas con gracias. Curiosidad para saber las conclusiones del segundo experimento que están trabajando ahora, ¿eh? Totalmente. Las compartiremos también con la misma Fenomenal, humildad con la que compartimos estas, para que todos avancemos. Y a lo correcto es a que los siguientes 121 minutos que ahorremos, cuando paséis por aquí por Madrid, nos tomamos ese café y hablamos de esto, de lo divino y de lo no divino. Cuenta con ello, Guille. Sí, tú sabes que a nosotros nos gusta. Así lo hacemos. Encantado de haber participado en vuestro podcast, que os felicito y ya sabéis que os sigo atentamente capítulo tras capítulo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.